Bienvenido, Escorpio, a tu lectura del dinero, donde vamos a ver las energías, cómo vienen en este momento para ti, ¿vale? En cuanto a la economía. Escorpio, te doy la bienvenida al canal, mi nombre es Marisa. Te invito a que te quedes hasta el final para que no te pierdas ningún mensaje que el universo te quiera estar mostrando a través de las cartas, ¿vale? O tus ángeles o tus guías, como tú lo llames, que sea importante para ti en este momento, Escorpio. Aquí el primer mensaje del oráculo chino te dice que es un buen momento para que asistas a esta reunión, a esa invitación que te puede estar llegando, ¿vale? Porque ahí vas a sacar algún tipo de beneficio, alguna idea que te va a estar más bien generando satisfacción, te puede estar ayudando. Evita pensamientos negativos. Escorpio, el segundo mensaje para ti en cuanto al oráculo de Lenormand. ¿Qué te quiere mostrar? Te sale serpiente. Ojo con habladurías con terceras personas que te pueden generar más bien pérdidas o gastos, ¿vale? Te dice que debes de ser precavido o precavida y tiene que ver esto con personas que puedan estar viendo a esa reunión. Sí, va a ser bueno que tú asistas, que vayas, porque de ahí vas a sacar algo beneficioso para ti, alguna idea, poner el proyecto en marcha. Pero también te está diciendo que ojo, porque pueden haber aquí personas disfrazadas o ojo también con prestar dinero, Escorpio, me viene mucho eso, ¿eh? El tercer mensaje para ti del oráculo de Nostradamus: cambios, momento de adaptarte a los cambios, ¿vale? Sé precavido, precavida, pero adáptate a los cambios. Hay situaciones que van a estar cambiando para ti, pero te van a estar beneficiando. Escorpio, ahora sí, vamos a ver qué te quieren mostrar los arcanos en este momento, que es bueno que tú sepas, ¿vale? En cuanto a tu situación a nivel económico. Recuerda, Escorpio, quedarte eso ponerte contigo. También que esta lectura la puedes ver las veces que la sientas, que la necesitas visualizar. Vamos a ver qué te quieren mostrar los arcanos, qué mensajes tienen para ti. Vamos a ir sacando esos arcanos, Escorpio. Te sale el arcano del emperador, el mundo invertido. Te sale el arcano del arcano 3, ¿vale? La emperatriz invertida y la carta del arcano 15 invertido. Ahora veremos por qué te salen estos arcanos así. Tu situación actual, Escorpio, el emperador te dice, ahora mismo estás pendiente de que se solucionen temas del pasado, pero también vamos a estar empezando a poner orden o buscar esa estabilidad, ¿vale? Vamos a ver qué está mirando el emperador. Temas que tienen que ver con viajes, ¿vale? Aquí te dice proyectos que se han venido acordando, vamos a estar muy pendientes de que eso se lleve a cabo y esto tiene que ver con viajes, ¿vale? Y que podamos ahora también tener algún pequeño gasto ahí, pero no te veo que vayas a estar mal. Estás buscando temas en cuanto vamos a estar pendientes de esos viajes, pero vamos a estar también viendo cómo pendiente de que esos cambios se den, que tienen que ver también con dinero, ¿vale? Con algún tipo de apoyo, algo que se había estado esperando hace tiempo, tiene que ver con reuniones familiares, porque te sale el arcano del juicio, alguna llamada, comunicación, que vamos a estar en este momento más bien pendiente de eso, de organizar algún proyecto de viaje, gastos que se puedan estar dando, pero más bien veo aquí que vamos a estar viviendo una etapa de estabilidad. En cuanto a pequeñas situaciones que se nos puedan presentar, que nos generen gastos, el mundo invertido, ¿vale? ¿Por qué te sale este arcano así? Te dice pues que pueden haber pérdidas, pueden haber aquí situaciones donde nos estemos cerrando a temas con las comunicaciones, temas también con registros, ¿vale? Te dice, deja las cosas claras, deja temas de registros, temas que tenías que haber realizado, el momento también de que lo analices, también de ser precavido o precavida con los gastos. Esto tiene que ver porque vamos a tener que hacer sacrificios, ¿vale? Adaptarnos a las situaciones, ¿vale? Escorpio, te dice que te adaptes a las situaciones, hagas pequeños sacrificios, tiene que ver con esto del pasado, con esos viajes, que te tengas que adaptar, ¿vale? Y ser precavido o precavida. Puede haber ahí alguna pequeña pérdida también. O que estemos dejando de lado ciertas cosas
por estar pendiente de otras. Escorpio, ¿cómo mejoraríamos nuestros ingresos? Aquí te sale la emperatriz invertida y te está diciendo esta carta que estemos ahora mismo no viendo estas oportunidades, ¿vale? Donde te dicen nuevos comienzos, te dicen aquí los arcanos, te aconsejan que inicies eso que quieres hacer, cambios, que estés atento, atenta a las circunstancias, también que utilices tu creatividad, ¿vale? Y apoyo de otras personas que puedas estar teniendo cerca, porque eso te va a estar beneficiando en cuanto a tu economía, para mejorar tus ingresos y que haya más estabilidad. ¿Cómo se va a estar desarrollando esta situación? Te sale aquí en el arcano 15 invertido, y lo que te están queriendo decir aquí es que conectes con el corazón, realiza realmente lo que quieres hacer, no te dejes llevar por las ataduras con otras personas o los malos entendidos, ¿vale? Te dice también este arcano, acepta consejos de personas más bien cercanas, porque eso te va a estar beneficiando y vas a poder solucionar aquí algo pendiente, algo que para ti más bien te estaba generando algún tipo de pérdida. Aquí te dicen, Escorpio, sí vamos a estar en este momento pendiente de cosas del pasado que se han estado hablando, tiene que ver con viajes, con la familia, pero vamos a tener que tomar también ciertas precauciones. Te dice que pueden haber pequeños gastos, pérdidas, pero siempre y cuando nosotros analicemos las cosas con calma, lo llevemos todo apuntado, registrado y hagamos esos pequeños sacrificios, ¿vale? Para no dejarnos llevar por ciertas cuestiones. No vamos a tener tantas pérdidas y en cuanto al tema, aquí pueden ser pérdidas en algún viaje, ¿vale? También te dicen que aquí hay personas que te pueden estar dando menos consejos, algo que tú quieras iniciar lo vas a poder llevar a cabo, y con tu creatividad te va a ayudar a expandir tu economía y a solucionar algo pendiente que tiene que ver para algunos con algún banco o algo así, pero vas a tener que tener apoyo de otros, ¿vale? Buscar cómo aceptar esos apoyos de otros. Escorpio, ahora sí vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo de la energía de la Tierra en este momento. Escorpio, te sale conexión divina. Te dice que prestes atención a las pequeñas señales, porque vas a estar recibiendo noticias que van a ser importantes. También algo que tú estabas esperando, por fin se va a dar una comunicación que te va a traer mucha paz y mucha tranquilidad. Tiene que ver esto con ese dinero, ¿vale? Que estabas a la espera. Escorpio, esta ha sido tu lectura, espero que te ayude. Si te ha ayudado, te invito a que le des un like, la compartas. Y bueno, Escorpio, nos vemos en el próximo vídeo.